Saludos amigos y amigas televidentes del programa La Respuesta. El doctor Marino Vinicio Castillo se encuentra en el exterior. Dios mediante regresará en los próximos días y en su ausencia nos encomendó producir esta entrega del programa La Respuesta. Un programa que debemos iniciar dándole las gracias más expresivas a todos aquellos amigos relacionados que por diferentes vías nos han transmitido sus muestras de solidaridad, de identificación, de pesar, de condolencias por la muerte de nuestra querida tía Eurídice, la hermana de mi padre, tía Ula, que murió recientemente antes de cumplir los 90 años de edad, terminando su existencia en esta tierra como una hija de Dios que pasó por la vida haciendo el bien. Todos nosotros en la familia Castillo Rodríguez, tenemos que expresar gratitud a Dios sobre todo, porque en ella nos dio un tesoro de fortalezas, de sabios consejos, de orientaciones espirituales, de resiedumbre moral, que en todos los momentos difíciles por los que hemos atravesado en las luchas nacionales, en las luchas públicas, supo darnos ánimo, fortalecer nuestras convicciones, levantar nuestro espíritu. Se trataba de una mujer excepcional, de un sentido espiritual, de un desprendimiento sobre las cosas materiales de este mundo extraordinario. Y además, un don de Dios, dueña de una palabra elocuente, acerada, certera, y como han testificado también muchas de sus amistades, sobre todo en el pastorado, doña Sara Gronó de Jiménez dio un testimonio hermosísimo, y muchas otras de sus íntimas amigas, como doña Margarita Álvarez, viuda Peinado. Se trataba de una mujer con extraordinarias condiciones que le hizo mucho bien a mucha gente que necesitaba orientación, que necesitaba asesoría y que necesitaba también liberación. Liberación de tribulaciones, liberación de dificultades, liberación en los momentos críticos, duros. Por eso no podemos negar que nos entristece su partida en el plano natural,
es natural la ausencia, que la ausencia de un ser querido produzca ese sentimiento de vacío, pero al mismo tiempo los que somos creyentes celebramos esa existencia. La vamos a recordar como recordamos a su hijo José Nayib, con una sonrisa en los labios, con una memoria alta, muy positiva, porque son precisamente esos seres especiales que pasan por la vida y dejan una gran cosecha de buenas obras. Vamos ya a adentrarnos en un primer tema de este programa, que es un tema que abarca muchos temas. Ustedes van a ver que los dominicanos, en el enfoque que tenemos en la Fuerza Nacional Progresista, estamos pasando por una etapa sumamente compleja, sumamente peligrosa, donde el Estado y sus instituciones están estremecidos, están erosionados, están en un proceso de descomposición y de derrumbe, en gran modo, lo hemos dicho muchas veces, por el funcionamiento de un modelo de política clientelar, populista, que reparte como favores lo que tiene que garantizar como derecho, que dispensa como gracias lo que son obligaciones inexcusables. Todo eso articulado a una trama, a una urdimbre de negocios rentistas, mafiosos, donde hay una tendencia a la concentración oligopólica, monopólica, y obviamente todo eso se produce con un saldo muy alto de corrupción nacional, transnacional y de impunidad. En ese ambiente ya hace tiempo se viene manifestando una tendencia ya abierta del actual gobierno. El proceso no es nuevo, venía de atrás del anterior gobierno, pero en esta etapa se ha acrecentado. Es una violación sistemática a la Constitución, a sus valores, es una agresión sostenida, un desconocimiento abierto de la institucionalidad. Yo sé que ese proceso en realidad es un proceso que tiene muchos culpables, hay muchos responsables, y no solamente en la política, sino en muchos ámbitos, en muchas esferas de la vida nacional. Y es resultado, repito, de una interacción muy compleja y cada vez más degradada entre política y negocio. Pero también sé que hay una responsabilidad principal, porque los que juran cumplir y hacer cumplir la Constitución son los altos funcionarios del Estado, el presidente, el vicepresidente, en este caso la vicepresidenta, los ministros, los legisladores, los jueces de las altas cortes. Y entonces, ahí vemos cómo, por acción o por omisión, de manera cada vez más abierta, hay un proceso de deterioro de la vigencia de la Constitución. Por eso podemos hablar propiamente que estamos en presencia de una crisis muy profunda del Estado de Derecho. Vamos a mencionar algunos casos.
para que no se piense que estamos teorizando. El presidente de la República sabe perfectamente, y su equipo de asesores, que en el marco de la actual Constitución de la República no es posible despenalizar el aborto en las causales que ellos están proponiendo, ni en ninguna causal, exceptuando aquellos casos que configuran un estado de necesidad, un estado de fuerza mayor, en los que no hay necesidad ninguna, valga la redundancia, de establecer ninguna excepción, porque ya de por sí eso está subsumido dentro del concepto general de defensa de la vida. Sin embargo, el presidente se ha empeñado en torcerle al Congreso Nacional, donde él tiene mayoría, la posición que él permitió que se expresara. Porque si hubiera querido, no permite que se aprobara el Código Penal en las condiciones que se aprobó. Pero dejó que se aprobara para luego reiterar su observación en 3 causales. La única manera de ellos complacer a los organismos internacionales, sumarse a esa corriente que se quiere imponer en el mundo por parte de las élites globales, es modificando la Constitución de la República. Es convocando al Congreso a una modificación constitucional y luego sometiendo la misma a un referéndum aprobatorio. Pero lo hace porque el presidente y su equipo quieren demostrar que ellos son ley, batuta y constitución. Que lo que diga la Constitución, este documento que se puede recoger en estas páginas de este pequeño librito, eso no cuenta. Otra expresión grosera, brutal, de desconocimiento de la Constitución es lo que acaba de pasar, por lo menos es un juicio que lo estamos elaborando a partir de lo que se ha expresado. Vamos a profundizar sobre la materia. Lo que ha pasado con el plan de regularización. Denunciaba el doctor Juan Manuel Rosario, uno de los especialistas nacionales más notables y acreditados en esta materia, que en el plan de regularización de extranjeros, que le costó al Estado Dominicano 50 millones de dólares, apenas pudieron calificar 7,000 extranjeros que completaron sus expedientes. El resto de los que fue y se registró no completó los expedientes o no calificaba. Eso se dijo desde el principio. Y nosotros sabemos, y lo habíamos denunciado, y otras voces también se han pronunciado en el mismo sentido, que hay mucha presión de los organismos internacionales y de gobiernos extranjeros para buscar una solución, aunque sea contraria a la Constitución y aunque sea contraria a las leyes que se votaron a tal efecto, y aunque colida con la ley de migración, para el estatus migratorio de 294,000 extranjeros, la gran mayoría de nacionalidad haitiana. ¿Qué es lo grave? Ya de por sí eso es gravísimo, pero dentro de esa gravedad hay algo que resulta
realmente extremo. Por lo que recogieron algunos medios de prensa, el ministro de Interior anunció que esos 294,000 extranjeros habían sido dotados, y lo dijo en un evento internacional, de residencia temporal. Entonces, aquí estamos hablando de una agresión al orden institucional que empieza por un desconocimiento del artículo 3 de la Constitución de la República, que es el que afirma el principio de autodeterminación, porque eso no se puede hacer. Y ellos lo sabe el presidente, lo sabe el ministro de Interior, lo saben los funcionarios del Estado. Nosotros sabemos toda la maniobra que se ha montado para buscarle esta solución, que es la peor de las soluciones que se podían concebir. Si le dieron residencia temporal, que es previa al otorgamiento de residencia permanente, eso tiene un objetivo, que lo hemos denunciado por muchos años, que es la implantación de una minoría nacional, que es el otorgamiento posterior de la nacionalidad a esos 294,000 nacionales haitianos en su gran mayoría. Que sepan, que lo sepan, que eso se hizo en violación al artículo 3 de la Constitución de la República. Un artículo que siempre es bueno leer, recordar, especialmente en circunstancias como la presente. Inviolabilidad de la soberanía y principio de no intervención. La soberanía de la nación dominicana, Estado libre e independiente de todo poder extranjero, es inviolable. Ninguno de los poderes públicos organizados por la presente Constitución puede realizar o permitir la realización de actos que constituyan una intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de la República Dominicana, o una injerencia que atente contra la personalidad e integridad del Estado y de los atributos que se les reconocen y consagran en esta Constitución. El principio de la no intervención constituye una norma invariable de la política internacional dominicana. Esa decisión de darle residencia permanente o temporal como paso previo a darle permanente y luego la nacionalidad se está haciendo en violación a ese artículo 3 de la Constitución, a la ley de migración y en violación también a las leyes especiales que se han dictado. Los que no calificaron, no calificaron, y la autoridad no puede, por presiones extranjeras, hacer lo que está haciendo. Se va a resistir, se va a hacer resistir esa imposición extranjera, donde nuestras autoridades están cediendo a las presiones de los organismos internacionales. Obviamente nosotros sabemos y lo denunciamos que eso eran parte de los acuerdos del gobierno para asegurar la continuidad, para que le condonaran o le echaran tierra a todos los traumas, a todos los escándalos, a todas las situaciones difíciles que se suscitaron con motivo de la reforma constitucional para habilitar al presidente a repostularse y luego a imponerse como se impuso. Pero ahí no termina la cosa. Para que se vea cuán grave es ese proceso de derrumbe del orden constitucional, del orden institucional, el gobierno dominicano, la Cancillería actual del ministro Vargas Maldonado, firmó con el embajador Brewster, antes de retirarse, un acuerdo de preautorización que tenía años discutiendo. Nosotros analizamos ese acuerdo
Y sabemos que es un acuerdo que, aunque se presente como conveniente para el turismo, para la inversión, que innegablemente lo es esencialmente un acuerdo de seguridad aeroportuaria. La preautorización busca, dentro de la política americana, que los primeros controles de los flujos de pasajeros que van hacia los Estados Unidos no se hagan en el mismo territorio norteamericano, sino en el exterior. Eso, desde el punto de vista norteamericano, es muy legítimo. Y desde el punto de vista nacional, puede ofrecer ventajas siempre que se maneje dentro de los estándares con que se han manejado los otros acuerdos con los otros estados. Ahora, ¿qué ha pasado? Y nosotros lo denunciamos. Con motivo de ese acuerdo, evidentemente se ha cometido una agresión a la soberanía de República Dominicana, porque el que lee ese acuerdo, y sobre todo el anexo que tiene, se da cuenta de que se está aprovechando un acuerdo de preautorización que va a ayudar a una zona turística del país para someter, para subordinar la política del Estado Dominicano en materia de refugiados y asilo a la tutela de los Estados Unidos y los organismos internacionales. Y eso es sencillamente inaceptable. Inaceptable. Lo hemos dicho con mucha claridad, y ojalá el Tribunal Constitucional tome la decisión de rechazarlo. Ese anexo de ese acuerdo, que además tiene cláusulas que no son para nada claras, son cláusulas muy confusas y contradictorias incluso con el mismo espíritu del acuerdo. Ojalá que ese acuerdo sea rechazado. En los términos que está planteado es sencillamente inaceptable. Inaceptable. Es más, nos hace recordar cosas que pasaron ya en 1994. En 1994, a República Dominicana, los Estados Unidos le plantearon, le exigieron, la presionaron, siendo Joaquín Balaguer presidente, para la apertura de campamentos de refugiados en República Dominicana. Y cuando vemos lo que se quiere plantear en este aspecto, vemos que puede haber todo un esfuerzo de preparación para que ese planteamiento vuelva a hacerse en un futuro. Entonces, fíjense la gravedad de esto que estamos planteando, que tiene que ver esencialmente con la soberanía del Estado en materia sumamente sensible, que ningún Estado resigna, ningún Estado que se precie ser Estado. Sin embargo, los negociadores dominicanos aceptan cualquier condicionalidad. Y ahí está firmado. Ojalá, repito, que el Tribunal Constitucional lo rechace. Que no tenga que llegar al Congreso. En otro orden, hay un tema que suscitó alguna preocupación en el momento, porque son tantos los eventos, son tantos las ocurrencias, las noticias, los escándalos, que este tipo de episodios tienen una vigencia muy, muy efímera, pero no por eso seguimos atentamente los temas de institucionalidad, los temas de
respeto a la Constitución podemos olvidarlo o ponerlo de lado. Ustedes saben que a finales de año se produjo un evento meteorológico inusual. Por semanas, en la zona norte del país, se produjeron precipitaciones extraordinarias que realmente provocaron un estado de calamidad. Constitucionalmente, el presidente de la República en esos escenarios tiene la facultad de declarar estado de emergencia. Son estados de excepción contemplados en la Constitución. El presidente puede mandar una ley al Congreso, es el Congreso que declara, pero el presidente puede tomar iniciativa y eso pasó. Sin embargo, cuando analizamos el contenido de la ley que se aprobó, nos damos cuenta de que fue una ley que está un poco lejos del espíritu del estado de emergencia declarado en la Constitución. Una cuestión que no se puede importantizar, pero que tampoco se puede minimizar, porque estamos hablando de un ejercicio excesivo de facultades constitucionales que tiene el Ejecutivo, y ante la ausencia de un Congreso en capacidad de contrapesar y frenar los abusos de poder, las extralimitaciones de poder, marca una tendencia que una deriva que puede terminar agravando más los problemas de institucionalidad que tiene ya el Estado dominicano. Otro ejemplo, para que se vea cómo esto se está manifestando en todas las áreas sensibles. El nivel de desinstitucionalización de la frontera. Un día nos sorprendemos por un anuncio del canciller Vargas Maldonado de que se estaba discutiendo un acuerdo en la frontera en Laredo, y se habló del acuerdo de Laredo, en un discurso del canciller ante la Cámara Americana de Comercio. Laredo es una comunidad norteamericana en la frontera con México, y allá diputados dominicanos, diputados haitianos, un viceministro dominicano y un asesor haitiano fueron a discutir lo que se esbozó como un acuerdo fronterizo. Ya previamente hemos visto que hay desde el gobierno anterior, eso empezó en el gobierno de Leonel Fernández, pero en el gobierno de Danilo Medina se ha acelerado, hay todo un afán de privatizar la frontera, crear un espacio binacional, fronterizo, bajo el control efectivo para muchos fines de inversión privada con apoyo internacional. El famoso plan Quisqueya binacional, que nosotros muchas veces hemos cuestionado. La frontera en esta Constitución tiene un tratamiento. Esta Constitución le da a la frontera un tratamiento. Nosotros fuimos de los responsables de redactar todo lo que tiene que ver con esto. Y sabemos que la frontera es un espacio de alta prioridad. Debe ser un espacio de alta prioridad para la nación, pero con políticas públicas nacionales. Y esas políticas no pueden ser la de crear un espacio que termine en los hechos, sustrayendo del control del Estado dominicano y del Estado haitiano los espacios fronterizos. Es desde luego que necesitamos mucha inversión para la frontera.
Y necesitamos una política nacional en la frontera, en función de los intereses nacionales. Y obviamente no negarnos a impactar el desarrollo de Haití, pero no subordinar la gestión de la frontera a tratados, a acuerdos con Haití o con organismos internacionales. Si Haití se beneficia, excelente. Si nos quieren apoyar en ese plan, excelente, pero en ningún caso subordinado a acuerdos binacionales, porque la frontera hay que preservarla. En los hechos, ¿qué es lo que está pasando? Que hay una pérdida efectiva del control de la frontera por parte del Estado dominicano. Son 391 kilómetros que se han convertido en una inmensa estructura de corrupción transnacional. Ahora mismo hay mucha preocupación, mucha inquietud con el tema de la corrupción transnacional y es un tema que realmente amerita la atención de la población. El caso de Brecht, sin duda, por las implicaciones continentales y mundiales que tiene y las implicaciones locales, es un caso que puede marcar un punto de inflexión, como decimos nosotros en nuestra declaración partidaria sobre el particular, y ayudar a que se contenga y revierta el estado de corrupción estructural y cultural que hay en República Dominicana, sin duda. Pero la frontera, nosotros lo hemos dicho, nosotros tenemos estructuras de corrupción y cultura de corrupción. Y una de ellas, quizá una de las más severas, es la frontera. ¿Por qué? Porque el sistema de peajes, de soborno, que se ha ido desarrollando y expandiendo y que se ha estimulado bajo este gobierno, mueve más recursos ilícitos de todo tipo que todas esas operaciones que ahora mismo se están combatiendo con el caso de Brecht. Miren el último caso. El alcalde de Las Yayas en Asua, organizando tráfico de ilegales con la ambulancia municipal. Eso no es un caso aislado. Eso está pasando en muchas municipalidades, está pasando en las provincias fronterizas, está pasando de muchas maneras. Y no solamente nacionales haitianos, extranjeros de otros países. Por esa frontera se trafica con drogas de todo tipo, armas, vehículos robados, mercancías de contrabando, leña y carbón. El gobierno muy afanado con el cuidado de la frontera, que hay que reforestar. Si no se contiene el tráfico de leña y carbón con una oferta alternativa que hay que generar aquí y en el propio Haití, todo ese esfuerzo no es más que, como dice el pueblo en algo popular, un bulto, una medida efectista, porque este es el gobierno realmente que más empeñado está en dar golpes de efectos. Y lo vamos a ver, lo estamos viendo, pero lo vamos a ver. Lo que pasa es que ya mucha gente empezó a darse cuenta del nivel de defraudación, el nivel de engaño que hay detrás de ese tipo de operaciones. Entonces, fíjense, la frontera dominicana en proceso de derrumbe, eso impacta la vida nacional, eso impacta la seguridad ciudadana, eso impacta el medio ambiente, eso impacta los mercados laborales, eso impacta los servicios de salud. Ustedes quieren ver lo grave que es eso. Recordemos
a la defensora del pueblo, nuestra estimada y respetada doña Zoila Martínez de Medina, la asaltaron para sustraerle su vehículo, aunque algunos hemos pensado que también fue para intimidarla. ¿A dónde fue ese vehículo a parar 6 horas después? Haití, por una banda binacional. Y eso solamente es posible porque no hay frontera. La frontera se ha ido derribando, se ha ido destruyendo, y la corrupción transnacional, porque esa es transnacional y transfronteriza, está en la base de esa pérdida gravísima para el Estado dominicano. Ahora, vamos a hablar de otras expresiones de poco sentido institucional o de desconocimiento abierto de las instituciones, por ejemplo, con temas muy importantes sobre corrupción transnacional. El presidente, por ejemplo, nombró una comisión de notables, de figuras representativas del empresariado, de la sociedad civil, una persona que nosotros estimamos y respetamos como Monseñor Núñez, para que evalúen el proyecto de Punta Catalina. Primera expresión inquietante de poca institucionalidad. Nombrar una comisión de ese nivel en forma inconsulta es grave. Y muchos de los miembros manifestaron su sorpresa de que lo nombraran en una comisión sin consultarlo. Se hace justo cuando se convoca al diálogo para el pacto eléctrico. El mismo día que se anuncia la formación de la comisión, el gobierno anuncia que está dispuesto a concluir el pacto eléctrico. Entonces, esa es una expresión muy pobre, o de improvisación, o de una maniobra que no está del todo clara, pero que en todo caso refleja muy poco respeto por la institucionalidad. Por otro lado, ya hemos visto en esta semana que el procurador Jean Alain Rodríguez anunció un acuerdo con la empresa Odebrecht. Nosotros en la declaración que sacamos sobre este caso, que es una declaración que plantea el fenómeno de la corrupción transnacional en muchas vertientes, no solamente limitado al caso este de Odebrecht, señalábamos que identificar el monto de los sobornos, los actores del soborno o cohecho, que son crímenes transnacionales, es una parte, quizás, vamos a decir, la más fácil de identificar, porque ya las investigaciones principales ya se hicieron. Estados Unidos y Brasil tienen toda la información. Entonces, ese es un componente. Sin embargo, lo más importante, lo más relevante, es precisamente el determinar si hubo sobrevaluaciones en las obras que ejecutó esa empresa. El monto de esas sobrevaluaciones, eso es un elemento fundamental, porque las reclamaciones del Estado no deben ser solamente por el monto del soborno. Es verdad que la regla
de la ley permite cobrar hasta el doble del monto del soborno, pero eso no excluye reclamaciones adicionales por sobrevaluaciones. Y eso nos remite, y lo decíamos también, al tema del financiamiento. El tema del financiamiento es un tema medular, porque ustedes habrán visto que en esta semana un representante de los sectores empresariales, un grupo de investigación que trabaja para los sectores empresariales, en un diario internacional dijo que República Dominicana tenía un camino de insostenibilidad fiscal y que muy pronto, si no se revertían la tendencia, íbamos a caer en una situación parecida a la de Puerto Rico o a la de Venezuela. Y nosotros desde hace tiempo venimos alertando sobre este problema. Cuando estábamos en el Congreso Nacional, logramos aprobar esta importante resolución de la Cámara de Diputados sobre corrupción transnacional. Esto se aprobó en el año 2007, es decir, hace 10 años, lo que significa que esa resolución planteaba el problema de la corrupción transnacional ya muchos años atrás. Porque este problema de Odebrecht, en eso queremos ser objetivos, este probablemente sea uno de los casos más graves, con más implicaciones. Tiene la importancia de que no es local, sino continental. Tiene la importancia de que está focalizado en investigaciones hechas en Brasil, a empresas como Petrobras y Odebrecht, y que envuelven a la clase política de Brasil y que se proyecta a todo el continente. Sin embargo, el fenómeno de la corrupción internacional es un fenómeno amplio, es un fenómeno realmente estructural. Ya nosotros decíamos en nuestra declaración como partido que aquí, por ejemplo, se han denunciado, lo ha denunciado el presidente y líder de la Fuerza Nacional Progresista, casos muy graves de corrupción transnacional. Aquí se hizo una investigación, la hizo un órgano del propio Estado, el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, FONPER, que terminó con la presentación de una denuncia, un sometimiento judicial a empresas importantes. Y ese caso, que según la denuncia envolvía una suma superior a los 10.000 millones, estamos hablando de 200 millones de dólares en un periodo de 4 años, no ha merecido ninguna atención de muchos actores de la vida nacional. Al contrario, se puede decir que fue debidamente enterrado en el ámbito público primero y después en el ámbito judicial. Después hay otro caso que es todavía más claro de corrupción transnacional, porque tuvo que venir un procurador de la Corte del Reino Unido a hacer la denuncia aquí de que desde el aparato judicial dominicano se estaba presionando a una empresa británica para que pagara unas comisiones ilícitas, soborno. El presidente de la Fuerza Nacional Progresista, siendo presidente de la Comisión de Ética Gubernamental, le planteó el tema, ambos temas, a la Procuraduría y se lo planteó a los embajadores de Estados Unidos, del Reino Unido, y eso también
fue otro caso que está en un cementerio que hay para ese tipo de expedientes, que no se tratan. Entonces, por eso, este tema es muy importante, porque en esta resolución que nosotros presentamos, hablábamos de la relación que hay entre corrupción transnacional y endeudamiento. El endeudamiento de República Dominicana está llegando a los límites. Ya disparó las alarmas locales todavía. Sorprendentemente, a nivel internacional no ha disparado las alarmas y nosotros tenemos una explicación sobre eso. Pero ya todo el que ha estudiado los indicadores, las tendencias, sabe que hay problemas. Y no simples. Pero hay un vínculo entre corrupción y endeudamiento. Y en esa resolución nosotros planteábamos que se trabajara para identificar esos fenómenos, esas prácticas de corrupción transnacional y que se derivara de eso un esfuerzo por reducir o ajustar la deuda externa. Cuando esta resolución se le presentó al director mundial de lucha contra la corrupción, que el diputado José Ricardo Tavera y yo nos reunimos con él y se la presentamos, él nos pidió que hiciéramos el esfuerzo de internacionalizarla, porque lo que estábamos planteando ahí hace 10 años era algo que afectaba a casi todos los países emergentes, que eran víctimas precisamente de esos esquemas de corrupción transnacional, procesos de endeudamiento poco transparentes, poco abusivos, y eso lo planteamos entonces y ahora tiene, repito, más vigencia. Pero veamos también otra expresión de la poca institucionalidad con que se viene manejando el gobierno dominicano. En esta materia de corrupción, ahora el Ejecutivo nombró una comisión para que investigara la situación de los Tres Brazos. Una venta de terreno que hizo Corde a una empresa tituladora, parece que en condiciones muy discutibles, muy abusivas, muy desventajosas para los intereses públicos y para los intereses de la comunidad. La comisión hizo su trabajo, rindió un informe y ya de ahí se deriva la idea de eliminar Corde, de eliminar también una institución que se creó para dirigir los procesos de reforma, la Comisión de Reforma de la Empresa Pública. Y eso es válido, en eso estamos de acuerdo. Ahora, vamos a pensar con sentido crítico. El presidente Medina se comprometió a impulsar una política de titulación. Eso fue parte de los compromisos con nosotros en Fuerza Nacional Progresista, pero eso también es un mandato constitucional. Ese es un mandato constitucional. Nosotros fuimos, lo decimos con orgullo, los responsables de haber colocado la palabra propiedad titulada, que parece algo superabundante, pero en República Dominicana era muy pertinente, propiedad titulada en esta Constitución. Eso fue un compromiso incumplido. Ahora, después de este escándalo, entonces se va a dar el paso de hacer lo que debió hacerse desde el principio, que lo pudo haber hecho perfectamente el Estado, una comisión para facilitar que los propietarios de inmuebles, propiedad del Estado, los poseedores, vamos a decirlo con propiedad, los que están o que han construido inmuebles, viviendas sobre terrenos del Estado, accedan a la propiedad titulada, accedan al título, lo que a su vez le abre la oportunidad de mejorar el crédito. Eso
debió haberse hecho, tuvo que venir este escándalo para que se planteara en el caso de los Tres Brazos, cuando debería ser una política nacional. Ahora vámonos a otro campo. Vamos a analizar otra vertiente donde también se manifiesta esa debilidad del Estado, esa debilidad de la gestión de las políticas públicas, respetando la Constitución, respetando las leyes, o tratando de darle respuesta con la adecuación cabal, efectiva de las leyes. La seguridad ciudadana es el tema número uno de la sociedad dominicana. En esta Constitución, hace 7 años se ordenó la creación del Consejo de Seguridad y Defensa para coordinar las políticas entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Porque el concepto de seguridad es un concepto integral. A 7 años de aprobada esta Constitución, ese Consejo no se ha constituido. ¿Qué hizo el Ejecutivo? Creó una Comisión de Seguridad Ciudadana, que está muy lejos de reflejar el mandato de la Constitución y que tampoco está haciendo el trabajo adecuado para garantizarle a millones de dominicanos su seguridad, la seguridad física, la seguridad de su familia, la seguridad de sus propiedades. Pudiéramos entendernos hablando de muchos temas donde se manifiesta esa debilidad, ese déficit, pero ya el tiempo de este espacio está concluyendo y no debo concluir este espacio sin un comentario sobre una decisión que tomó la dirección ejecutiva de la Fuerza Nacional Progresista recientemente. La Fuerza Nacional Progresista declaró el año 2017 como un año de apertura, reorganización y crecimiento. Se formó una comisión que se va a ampliar bajo mi responsabilidad para trabajar en todo el país, para convocar a todos esos dominicanos y dominicanas que entienden que las causas, que las posiciones que hemos venido impulsando deben ser reforzadas, que entienden que hay que fortalecer la democracia, fortalecer la defensa de los intereses nacionales, y la Fuerza Nacional Progresista, dándole seguimiento a sus líneas previas que tomó en congresos anteriores, muy válidas, va a convocar a mucha gente a que venga a participar en la fuerza. Ya tuvimos una primera respuesta muy positiva con la formación del Polo Soberano y sabemos que ese es el camino a seguir. Miles de hombres y mujeres que votaron por nosotros en todo el país. Los votos que nos contaron y los que no nos contaron están ahí. Y muchos más en este momento de gran crisis nacional y mundial necesitan encontrar un espacio, y la fuerza le está diciendo, aquí estamos. Vengan, intégrense, participen para defender el proyecto nacional dominicano. Gracias a todos ustedes, a todas ustedes, por la atención que le dan a este espacio La Respuesta, y Dios mediante estará con ustedes la semana entrante el doctor Marino Municio Castillo, su productor general. Nos despedimos de ustedes hasta la semana entrante, Dios mediante.